mucha información y ya llegaron los dos y los tengo ahí en el sistema ya esperando. Les ofrezco una disculpa. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, Tierra Anarca, La Guerra que nos ocultan, libros que se publicaron hace más de 10 años, pero siguen tan vigentes. Y a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, recuerde conectarse con el maestro Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. También ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, décadas como corresponsal de guerra y fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Así se llama su canal, así se llama el programa que hay que respaldar de lunes a viernes a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. A ambos, como siempre, agradecido. Hoy el maestro Paco Cruz, algo trae el maestro Paco Cruz muy guapo hoy. Nosotros los hombres de negro, pero el maestro Paco Cruz rebelde no quiere, no, nomás no quiere, mi querido Jaime. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, Jaime, buenos días. Solo tengo una camisa negra, así que la saco los jueves o los viernes para complacer a Jaime Hernández, pero les confieso, tengo una sola camisa. En mi pueblo no hay Oye, camiserías, no hay lugares Jaime, más que en el tianguis. Jaime, ya está diciendo que quiere que le regalemos en su Sí, cumpleaños, ¿no? O sea, sí, queda sí. claro. Por favor, un paquete, luego les doy el nombre de la camisería que conozco ahí en Polanco. Pues, no me van a ir a otro lado. No me van a decir que ustedes compran su ropa aquí en el tianguis de mi pueblo, por favor. Yo sí, En las a mí pacas. a mí me gusta comprar las guayaberitas entre la gente que se pone ahí en el centro histórico. Bueno, yo les voy a pasar la tarjeta de mi camisería en Presidente Mazarik. Nada Oye, más. nada más Nada falta más. que diga Slim Fit y M, dice el No, maestro. no, ahí sí no, porque estoy gordito, la verdad, chaparro y gordito. Y digo gordito porque para allá voy, pero no, buenos días a los dos. Como siempre, en esta mesa siempre hay buen humor. Fíjate, iba a empezar con lo de Harfush, pero no, déjenme nada más porque faltó algo bien importante de la consejera Guadalupe Tadei, y tienes tu razón, siempre ha sido una mujer tranquila, la verdad es, tiene una voz para mí así como de maestra, ¿no? Que te está instruyendo. Pero hubo un momento en el que la consejera presidenta de la Instituto Nacional Electoral no solo censura a Gutiérrez Mancilla, que es el golpeador, el porro del Partido Revolucionario Institucional y personal de Alejandro Moreno Cárdenas, sino que hay un momento que le advierte que el Consejo General del INE tiene facultades para mantener el orden y recurrir a la fuerza pública si es necesario. Mancilla o Gutiérrez Mancilla dijo que era una amenaza velada. No, no es una amenaza velada. La consejera presidenta del INE le está diciendo los ordenamientos del INE me autorizan a utilizar la fuerza pública para sacarlo del salón de sesiones, ahí como le llaman, la herradura de la democracia. Así que palabras más, palabras menos, le dijeron o le dieron sus cachetadas, ¿te comportas o te sacamos con la fuerza pública? El Oye, fuero aquí, ajá, Vicente. y yo creo que se pone bien la presidenta el Guarache antes de espinarse, porque sabe de quién se trata. Dice, no me vaya a querer hacer un pinche desmadre un día aquí en la herradura de la democracia. Mejor le adelanto lo que dice el reglamento para que no vaya a ser un escándalo tipo patio del Senado como lo hizo con Arturo Ávila, o vaya a querer agarrar a cocolazos a alguien como agarraron entre él y Moreira y Alito a Noroña, ¿no? Imagínate que se encabrone Mancilla y le vaya a encarar a un Kip Espadas, el consejero. Yo creo que por eso lo dice la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Jaime, ustedes y yo conocemos a Gutiérrez Mancilla, va sin provocación. Si Alito le ordena ir a golpear a un consejero del INE, lo golpea. Es esa la vida de Gutiérrez Mancilla. Es un tipo golpeador, es un porro, es un tipo violento. Si le ordenan ir a golpear, golpea, no le importa nada. Así que por eso para mí es bien importante rescatar ese pedacito en el que la consejera presidenta del INE le dice, si no se comporta, lo mandamos a sacar con la
fuerza pública porque los ordenamientos, si le lee el pedacito, este es un parrafito, 3, 4 líneas, se lo lee, le autoriza al Consejo General sacar a quien altere el orden de la sesión general del Consejo General del INE. Así que no fue un enfrentamiento, no fue nada, fue agredir, fue a provocar y los consejeros del INE lo pararon en seco como se merece. Que le dijeron, pues aquí no vale su fuero, usted está violando la ley y la está violando y si no se comporta, lo mandamos a sacar. Así que es muy importante para mí esa partecita. Y hay que destacarla porque, como tú dices, es la consejera presidenta del INE, la verdad es que muy tranquila, muy calmada, pero yo no la conozco en otros tonos, seguramente puede ser, cuando uno se enoja es diferente, pero a Guadalupe Tadei siempre la he visto con ese tono de maestra, ese tono de que es una persona que sabe para qué está ahí, que conoce las capacidades del puesto y que sabe que en algún momento puede sacar o pedir autorización al Consejo General del INE para sacar a quien se le dé la gana, por muy violento, por muy representante del INE. Y otra cosa que que le dicen claramente, no importa las amenazas en Estados Unidos, aquí viene a trabajar. ¿Sí? Y los consejeros del INE no trabajan bajo amenazas. Pero para eso lo mandaron provocar y luego lo otro, mira, y nada más porque Mauricio Rodríguez, el hermano de Nacho, lo recordó, lo voy a decir. Cuidado con las recomendaciones de la DEA. Cuidado con las recomendaciones que hace la DEA, porque esas recomendaciones se las hizo a Arturo el Negro Durazo Moreno, un delincuente criminal de carrera y jefe de la policía de la Ciudad de México, pero que tenía un poder en todo el país. Trabajaba con la DEA y esa recomendación, que bueno que lo recupera a Mauricio Rodríguez, la hizo la DEA a Genaro García Luna en 2011. Y nada más para recordarlo, la DEA traiciona a quien sea. Capuz lo ha traicionado varias veces, pero yo les voy a recordar, porque conozco bien la historia de Terrence Cole o Terry Cole, como lo llaman, el jefe de la DEA. En finales de 2010 y y principios de 2011, Terry Cole era jefe de una fuerza de la DEA que investigaba principalmente la red de distribución de los Zetas y en especial a Miguel Ángel Treviño Morales, que ustedes lo recuerdan, el Z40. Él era el responsable. El 9 de marzo de 2011, Cole, que tenía ya toda la información, introdujo 8, les voy a dar, fíjense, 8 números telefónicos y un PIN, esa clave que tiene cada teléfono, en una base de datos de la DEA. Esa información fue enviada a la División de Operaciones Especiales de la DEA, que podía utilizarla para operaciones de intercepción, geolocalización en el extranjero, con apoyo de otras agencias estadounidenses. Pero también se descubrió que en esos días 9, 10 de marzo de 2011, Terry Cole filtró la información a los Zetas. El 18 de marzo de 2011, los Zetas encabezan con la información que les entregaron de Terry Cole, encabeza la peor matanza de que se tenga memoria de los Zetas. 300 personas muertas o desaparecidas en el pueblo de Allende, que controlaban los Moreira Valdés. Pero el hombre que filtró la información era Terry Cole. Que nadie quiera recordar eso o no lo recuerden, eso es otra cosa, pero Terry Cole entregó información para que los Zetas asesinaran a 300 personas o desaparecieran a 300 personas del pueblo de Allende allá en Coahuila. La masacre sigue siendo objeto de diferentes estimaciones, pero de lo que no hay ninguna duda es que Terry Cole, este tipo que ahora es jefe de la DEA y que le recomienda a Omar García Harfuch ir a Argentina, este hombre es responsable, entre otros, de ese asesinato de 300 personas. No significa que él sea culpable solamente, hay muchos culpables, sobre todo los Zetas. Pero ese es el hombre, Terry Cole,
en el que ahora recomienda a Omar García Harfuch. Hay que tener mucho cuidado. Esa DEA y esa conferencia después sirvieron para hundir a Genaro García Luna. Así que yo tengo mis dudas siempre, porque además tengo los datos aquí a la mano. Terry Cole es un tipo traicionero. Terry Cole dijo en esta conferencia algo y aquí ahora lo Marvel lo puso ahí. Dice, Terry Cole le dice Omar García Harfuch conoce la importancia de compartir la inteligencia. ¿Y por qué no se la compartieron cuando la DEA estaba investigando al gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, Rubén Rocha Moya? Le ocultaron. ¿Por qué no le compartieron lo que estaba haciendo el FBI? Es decir, las corporaciones de inteligencia de Estados Unidos ya lo han traicionado. Así que yo tendría mucho cuidado con las recomendaciones de la DEA, porque recomendaron a Arturo el Negro Durazo Moreno, que todo mundo, seguramente una o dos generaciones de los que estamos aquí lo recuerdan, Arturo el Negro Durazo Moreno, y era el hombre de la DEA, era el hombre de la CIA, era el hombre de las confianzas de la CIA. Yo recuerdo mucho, y eso porque mi papá todavía estaba en activo, la CIA y la DEA le dijeron a José López Portillo, oye, pero ese personaje que vas a nombrar como jefe de la policía es un narcotraficante, es un criminal de altos vuelos. Y le dijo López Portillo, sí, pero ese tipo va a matar a todos los comunistas que hay en este país. Y eso hizo Arturo el Negro Durazo Moreno. Mató a todos los comunistas que había, con Francisco Sagún Vaca, que fue nombrado jefe de la División de Investigación y Prevención de la Delincuencia, que seguramente Jaime lo recuerda muy bien, la DIPS, que era un organismo terrible. Así que esa DEA misma recomendó a Arturo Durazo Moreno. Esa DEA misma nombró a Genaro García Luna para la misma conferencia en 2011, y ese hombre que hoy es jefe de la DEA, en 2011 era el responsable de investigar a los Zetas y filtró información para una de las peores matanzas colectivas de que se tenga memoria en este país. Vicente y Jaime, ahora sí, buenos días. Así es, mi querido Jaime. Con esto de Harfuch y Terry Cole en Argentina, me acordé, ¿no? Cuando me peleaba en primaria, ¿no? Una cachetada y luego el otro te contestaba con otra cachetada y luego se metía alguien. Gana el que le escupa primero aquí y se tiraban uno escupitajos y luego al final ya cuando terminaba uno de pelearse, ¿qué? ¿Ya? Sí, ¿no? Nos dábamos la mano y nos abrazábamos y seguíamos siendo amigos. Después de todo lo que ha dicho Terry Cole en Estados Unidos, y luego ver cómo reconoce la coordinación, la cooperación con México y la labor de Omar García Harfuch, pues así me lo imagino, después de los escupitajos, hombre, ya somos cuates, somos amigos. Híjole, hay que entender lo que tú muchas veces nos has dicho. ¿A quién le están hablando y a qué audiencia se están refiriendo cuando hay tal o cual discurso, ¿no? En Estados Unidos es obvio que le van a seguir atizando a México como enemigo, porque así lo ven. Un sector estadounidense así lo ve a México como el enemigo. Y bueno, pues en Argentina se reconoce y bueno, Omar García Harfuch va y cuenta lo que se ha conseguido con la estrategia de seguridad, de llamar la atención cómo le aplauden por la extradición de Caro Quintero, de la Tuta y de todos estos personajes, mi querido Jaime. Eso, más lo de Mancilla, que al que dice Ceci le leyeron la cartilla. Clara imagen de cuando le leen a uno la cartilla, mi querido Jaime. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Pues fíjense que a mí, la verdad, me llama muchísimo la atención la forma en la que tanto Terry Cole como la prensa mexicana e internacional le hacen shampoo de cariño a Omar García Harfuch. A ver, a ver, a ver. Ilumínanos, ¿qué es eso de champú de cariño? Porque, digo, para entender bien de qué se trata, Jaime, ¿No se perdona. acuerdan ustedes de los polivoces? Los polivoces tenían un personaje en que la mamá adoraba a su hijo, el Gordolfo Gelatino,
y el Gordolfo Gelatino agarraba a su madre y le daba champú de cariño para demostrarle cuánto la quería, ¿no? A eso me refiero. Le da champú de cariño Terry Cole a Omar García Harfuch y la prensa mexicana igual, ¿no? Es alucinante. Pero como decía Henry Kissinger, exsecretario de Estado durante la presidencia de Richard Nixon, ¿no? Ser amigo de Estados Unidos puede resultar letal, letal, ¿no? Y por eso yo creo que este encuentro, esta aparente luna de miel entre Terry Cole y Harfuch, pues a mí me inquieta, ¿no? Yo creo que le han dado el beso del diablo a Omar García Harfuch porque, bueno, uy, 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 no, no, no. Y fíjate cómo titula el Universal en sus, que lo que se conoce como los trascendidos, el bajo reserva, ¿no? El bajo reserva, fíjate bien lo que dice, dicen que alaban por supuesto la labor de García Harfuch y dicen que los grillos trasnochados van a seguir criticando a Omar García Harfuch a pesar del reconocimiento de Terry Cole. Híjole, no, 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 no. Ya para que el Universal defienda al señor Omar García Harfuch de los grillos trasnochados, agárrense. Entonces, y luego Terry Cole, como bien decía el maestro Paco Cruz, Terry Cole es un personaje de lo más desacreditado, es un personaje peligroso, fue responsable efectivamente en gran medida de la masacre de Allende, una historia de horror que quedó sepultada esa historia durante cierto tiempo, hasta que The New York Times y otros medios en México destaparon ese escándalo y que fue producto de una filtración desde Estados Unidos y la forma en que tan sanguinaria, tan brutal como asesinan a casi todos los integrantes de ese pueblo como muestra, como para dejar ejemplo, para que nadie se chive, para que nadie en el futuro se atreva a filtrar información a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, fue brutal, ¿no? Entonces, yo que Omar García Harfuch me cuidaría muy mucho porque yo creo que el hecho de que Terry Cole hablara también, para mí es tanto, equivale tanto como al beso del diablo. A partir de ahora, Omar García Harfuch se va a convertir en un personaje nada confiable para mucha gente, para la clase política, porque lo van a ver como un aliado incondicional de las agencias de inteligencia a las que tanto, las que nos han hecho daño tremendo. Todavía veíamos ayer a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, enlistando todo lo que ocurrió durante el secuestro del Mayo Zambada, el tratamiento que le ha dado Estados Unidos a los hijos del Chapo, etcétera, etcétera. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos nos van a traicionar un día sí y otro también. Así es que yo, francamente, yo que Omar García Harfuch estaría muy escamado, habría amanecido hoy muy escamado el día de hoy después de esas flores que me echó Terry Cole, que le echó Terry Cole. Y en el caso de el señor, el Carlos Gutiérrez Mancilla, híjole, mano, qué pena ajena, ¿no? Pero fíjate, todavía más pena ajena me dan algunos medios de comunicación que ya se han convertido, yo no sé quién, por ejemplo, les voy a poner una muestra. Fíjense bien en el titular del diario El País de España. El PRI de Alito Moreno eleva el tono de su confrontación con el INE. Dejen de solapar narcopolíticos. ¿Qué titular del país? Dejen de solapar narcopolíticos. ¿Eh? Y el país le concede más importancia a lo que ha dicho este soplamocos del señor Carlos Gutiérrez Mancilla, a lo que había dicho en esa misma sesión Guadalupe Tadei al denunciar los intentos de Alito Moreno y sus secuaces de intentar viajar todos los días, un día sí y otro también a Washington para tratar de acusar
y traicionar el gobierno de México al que acusa de ser un narcoestado. Fíjense nada más, ¿no? Y no me extraña que quien firme esta nota del país sea Carlos Núñez, otro personaje, un personaje, perdón, Ernesto Núñez. Ernesto Núñez es un personaje que digamos, del círculo de Lorenzo Córdoba, de toda esta gente, y han llegado al asalto al país. Yo no sé qué tipo de acuerdos tendrán con el país. Yo no sé si hay alguna participación monetaria, porque ha sido un asalto sobre el diario El País que no solamente se ha derechizado, sino que se ha convertido en un lugar para que básicamente un día sí y otro también ataquen al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es bastante evidente la forma en que se ha escorado el país contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, contra Andrés Manuel López Obrador, contra el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy sigue dando todavía coletazos los ataques contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien siguen acusando de ser un personaje arrogante, de no ser nadie. Raimundo Rivapalacio se mete hoy con todo, le dice que es nadie, que es la nada. Y imagínense, Raimundo Rivapalacio, ¿qué autoridad tiene Raimundo Rivapalacio para decir que el hijo de Andrés Manuel es ya tanto como un junior que no ha hecho nada, que todo se lo debe su padre? Cuando Raimundo Rivapalacio ha sido beneficiario de una larga lista de beneficios. Su ventaja de salida como periodista se lo debe a su apellido, ¿no? La labor de su familia, de su madre, doña Esperanza Neri, que lo consentía, Dios mío. La madre de Raimundo cabildeaba a favor de su hijo para que le dieran premios de periodismo. No, no, no. Entonces, a mí se me hace realmente irónico que un personaje como Raimundo intente destruir a Andrés Manuel López Beltrán, señalando que solo por el hecho de ser junior no se merece, cuando él, Raimundo Rivapalacio, fue un junior en toda regla. Este es mi saque, caballeros. Oigan, ¿vieron el caso de esta señora pareja de Cerimedo, el cómplice socio de Javier Negre? Está más cabrón de lo que uno se imaginaría, ¿no? Uno diría, el pinche Javier Negre se queda callado porque están señalando a su socio de querer asesinar a su pareja. No, 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 las declaraciones que está haciendo esta persona son muy importantes solo por no dejar Javier Negre. ¿Qué ha dicho Javier Negre? A ver, vamos a ver en X. Javier Negre. Javier Negre. El de la derecha diario, el fundador de la derecha diario. Ah, él está preocupado en los inmigrantes a Francia. ¿Qué más? Está viendo las inversiones en Venezuela. Mm, publica una entrevista que le hace a Byron Donalds, el candidato de Trump, que busca ser gobernador de Florida. Mm, habla de Anthony Fauci, quien fue el, el encargado de lidiar con la pandemia del COVID. Eh, hmm, hmm, pero no veo nada sobre Cerimedo. Qué extraño que Javier Negre se tire al piso por aparecer en lo que denunció Luisa María Alcalde el miércoles pasado, hace una semana, en el derecho de réplica, y hasta un video diga, patalee contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es víctima de persecución, pero que no tenga un posicionamiento sobre el arresto de su socio que presumía. Porque a ver, Ceci, muéstranos, Marvel, muéstranos otra vez la fotografía que le dedicaban Cerimedo, el que está en el bote por querer asesinar a su pareja, y Javier Negre a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque es revelador.
El silencio es estruendoso, es escandaloso de Javier Negre por el arresto de su canchanchan, Fernando Cerimedo, quien en su momento fue reconocido hasta en Washington por personajes muy cercanos a Donald Trump. ¿No lo tendrás por ahí, mi querida Marvel? La fotografía que publican juntos, creo que en diciembre del año pasado, Javier Negre y Fernando Cerimedo, porque voy a presentar un audio de la esposa o pareja de Cerimedo a la que intentaron asesinar en Bolivia, celebrando con mi socio. No lo digo yo, no lo dice Vicente Serrano, con su socio. Así lo dice él en redes. Celebrando con mi socio Fernando Cerimedo un año de victorias electorales y de crecimiento brutal en la derecha diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistadas por la derecha y el papel del medio fue fundamental. Le mandamos un saludo a Claudia Sheinbaum para que tenga una foto de los dos juntos para su mañanera. Pues ojalá que la presidenta sí diga gracias hoy en la mañanera y exhiba, ¿no? Este intento de asesinato a Nadia Beller o Beguer. Este es el testimonio de la pareja de Fernando Cerimedo, socio de Javier Negre en la derecha diario. A ver, muéstralo, Cecil, por favor. Y otros países donde él hace campañas políticas, su pago es a través de contratos que ellos negocian con empresas grandes. Hubo un incidente en el que yo me di cuenta de que él me mentía en su relación con su expareja. Él inicialmente me dijo de que ella lo engañó, le puso los cuernos y que cuando estaba embarazada y que él tuvo que hacer hasta un ADN y que hace 4 años no la tocaba. Entonces en abril yo descubrí de que ellos tenían conversaciones románticas y yo lo encaré. Esa fue la primera vez de que él, según él, para intentar neutralizarme, me ahorcó. Ella no me contestó si es que era verdad o era mentira de que ellos mantenían una relación y él me dijo de que era solamente porque empezó a sospechar sobre mí y que él intentó engañarla para que no venga a Bolivia, para que no pregunte, para que, de hecho, ella nunca vino a Bolivia. Ella maneja el tancaje de combustible para Futura en la Argentina. ¿Quién es ella? Natalia Basil, que supuestamente él me dijo que también era agente de la CIA, pero no me consta, pero él me lo dijo. Ella maneja el tancaje del combustible de la Argentina con su socio Vicente para Futura. En ese testimonio la señora dice, por ejemplo, que la corrupta en Argentina es la hermana de Milei, que es la que recibe dinerito. Habla de la CIA. ¿Será que Fernando Cerimedo, que metió la mano desde la derecha diario para apoyar a Milei, que en Brasil apoyó a Bolsonaro, que en Bolivia apoyó a Paz, el que está hoy gobernando, se convirtió en agente de la CIA, activo de la CIA? Porque ya hay menciones de la CIA y luego hay menciones a personajes cercanos a Donald Trump. De hecho, tienes un video de un evento en Washington, ¿no? Que por cierto organizó Javier Negre y ahí estaba Cerimedo siendo reconocido. ¿En Mar-a-Lago? Hijos de la chica. Perdón, no fue en Washington, fue en Mar-a-Lago, en la residencia de Donald Trump. Acusado de querer asesinar a su pareja en Bolivia, porque sabía mucho, todo parece indicar la señora. A ver, échalo, Marvel. Es un honor estar aquí y abrir un espacio para un argentino. Y mira que quien está hablando es un brasileño. Pero un hombre que casi me puso en el cárcel. Y esto no es un chiste. Fernando Cerimedo tuvo el coraje de desde Argentina ayudar a Brasil. ¿Cómo? Denunciando a las posibles fraudes electorales que se pasaron en 2022 en la elección que puso el socialista Lula da Silva como presidente electo de Brasil.
Fernando Serimedo utilizó la data, los datos del Tribunal Superior Electoral. Todavía sus videos en YouTube hasta hoy siguen censurados en Brasil. Y así se pasan en las dictaduras. Lo que no sabía él es que un par de días después de su transmisión en vivo en YouTube y haciendo estas denuncias, el juez de la Suprema Corte de Brasil, el loco que puso hasta Elon Musk bajo investigación en Brasil, su nombre es Alexandre de Moraes, habló para sus asistentes: mira, tenemos que arrestar a Eduardo Bolsonaro. ¿Y cómo iban a hacer esto si yo no soy corrupto, no tengo involucración con los carteles y nada de esto? El loco juez habló: conecten Eduardo a Serimedo, porque Serimedo ya es en Brasil alguien antidemocrático, porque contestó a las elecciones. Es el mismo que se pasó con presidente Trump. ¿Se acuerdan del mugshot en Georgia? Se fue por cuenta de hablar del proceso electoral. Entonces, yo tengo un gusto muy grande, un honor muy grande de llamar aquí en el stage a Fernando Serimedo, un bravo argentino que tuvo el coraje de denunciar las cosas malas que se pasan en el mundo. Y estamos aquí hoy juntos para decir a Alexandre de Moraes: nosotros no tenemos miedo de usted. Encarceló a mi padre, vamos a ganar las elecciones en octubre con mi hermano Flavio y te sacar de la Suprema Corte de Brasil. Gracias, Serimedo. Bueno, a ver, qué forma tan pues grosera de besarle las patas de Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente de Brasil, Bolsonaro, a Fernando Serimedo, que nos van dando claridad también de qué tan metidos, correlacionados están ahora con un personaje que está acusado de querer asesinar o mandar asesinar con sicarios a su pareja. Eso lo dejo ahí sobre la mesa. Y otro caso, ¿qué chinga le está poniendo Máximo Allende? Le mando un saludo al buen Máximo Allende de Subjetivo. A Alito Moreno. La querida Angélica me dijo: ¿ya viste la tunda que le está poniendo Máximo Allende a Alito Moreno? Dice: oye, energúmeno Alito Moreno, ¿no vas a reaccionar al chingadazo que te metió Carlos Loret en Latinus? Según el portal de noticias, entrecomillado, ocultaste una empresa de la cual eres dueño en un 99%. A Moreno y compañía, y en Company, es la firma que se dedica presuntamente a obras civiles, industriales, comerciales, habitacionales y de infraestructura, además de compra, venta, arrendamiento y administración de inmuebles y terrenos. No le apuestes, insisto, a tus pactos inconfesables con Ricardo Monreal. Más temprano que tarde vas a caer en el tambo hipócrita, cínico y collón, le dice Máximo Allende en redes. Y es que Latinos publica: el líder priista Alejandro Moreno crea una empresa inmobiliaria en febrero y la esconde en su declaración patrimonial como senador. Bolas, ya no cayó el sobrecito a Latinos, ¿o qué pasó? Peléense las comadres. ¿Cómo va esa? Peléense las comadres, conózcanse las verdades. Mi querido Paco, ahí dejo esos dos temas sobre la mesa. No escucho, Vicente, Jaime, no, primero lo de Serimedo es bastante llamativo. El lunes pasado por la noche, un grupo de sicarios atentó contra una mujer que hasta hace poco no sabíamos quién era, pero sí sabíamos. Se llama Nadia Shirley Beller Delgado, que fue pareja de Fernando Serimedo. Ahora vamos con Fernando Serimedo. Esta mujer no es donadie, ni es una desconocida. Es una abogada y activista boliviana. En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo. Es una mujer importante en su país, es una política, no solo es activista. Y por el otro lado, Fernando Serimedo es un influencer, se dice periodista, de extrema derecha.
de extrema derecha, y ahora también hace mucho sabemos que Fernando Cerimedo es socio de Javier Negre. De Javier Negre, este hombre que ahora sabemos que cofundaron La Derecha Diario, una publicación de ultra extrema derecha, violenta, salvaje, que no puede probar nada de lo que publica. Ese es el contexto, para que veamos quién es esta mujer que está hablando en el audio que escuchamos. Es una mujer que tiene conexiones políticas en Bolivia, pero acortemos su nombre de Anadia Beller, lo castellanizo, ¿sí? Las declaraciones más explosivas que dan este fallido, bueno, a este atentado, que falla en matarla y que ella atribuyó directamente a su expareja sentimental, Fernando Cerimedo, un argentino que nació en 1981. Bueno, ella para mí lo que hace no solo es que denuncia a Fernando Cerimedo, sino que alerta que es un agente de la CIA. Así que es clarísimo que la derecha, bueno, Fernando Cerimedo es socio de Javier Negre. Por asociación, La Derecha Diario es un periódico de la CIA o una publicación de la CIA, como quieran verla, por donde sea, por donde se vea. ¿Y a qué se dedica La Derecha Diario? A entrar a mercados de información en América Latina y otros países, pero América Latina, dejémoslo en este momento, ¿para qué? Como brazo operador de la CIA. No solo se trata de que sea una sospechoso de intento de asesinato de su expareja, sino que ella, que es una mujer bien conectada, insisto, no es cualquier persona, no era una ama de casa, que no tengo nada, no, al contrario, no, es una mujer que estaba políticamente activa, que conoce quién es Fernando Cerimedo, conoce quién es Javier Milei, sabe y entiende la clase de sociedad que tienen los dos, y nada más dice en otras declaraciones, ya que entiende que la mandó matar su expareja, Fernando Cerimedo dice, pues nada más es agente de la CIA, perdón, es agente de la CIA, no es que yo lo sepa, él me lo dijo, así que tienen, ¿qué es La Derecha Diario? Que para mí es lo verdaderamente relevante de todo este caso. Es un diario de la CIA, que trabajó con Milei. Cerimedo fue asesor de Milei. Javier Negre no lo decimos nosotros, así no lo decimos Jaime, Vicente o yo. Lo dicen ellos, trabajaron para Javier Milei, Javier Negre, entonces un agente de la CIA. Ahora entendemos todo eso, cómo opera la CIA. Lo dice Nadia Beller. Y operaron en Argentina, operan en Bolivia. En este momento trabajaban con el presidente boliviano. Sí que, ¿qué es? Pues Javier Negre con Cerimedo encabezan una sociedad que trabaja para la CIA. Pero lo interesante para nosotros viene de lo siguiente, de no solo que Fernando Cerimedo y Javier Negre trabajen para la CIA, sino que estos hombres fueron contratados ¿por quién? Por Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Fueron reclutados, contratados, no lo digo yo, lo dijo Salinas Pliego, ¿sí? Así que Javier Milei, un hombre que trabaja para la CIA. Fernando Cerimedo trabaja para la CIA. Ricardo Benjamín Salinas Pliego, un magnate de extrema derecha, los contrata, los recluta. ¿Para quién trabaja Salinas Pliego? Yo me hago esa pregunta a partir de lo que dice Nadia Beller. No es especulación. Ella lo dice, y aquí nosotros cuántas veces hemos señalado que Ricardo Salinas Pliego contrató y reclutó a Javier Negre, pero no podía ser una pareja sin la otra, porque son socios Cerimedo y Javier Negre. Así que estos consultores, uno español, el otro argentino, los dos de extrema derecha, influencers, supuestamente trabajan para la CIA. ¿Qué hace Ricardo Salinas Pliego? ¿Sabía o no? ¿A dónde entra Salinas Pliego ahí? Es otra voz de la CIA. Ya sabemos que recibió dinero del narcotráfico. Jaime Hernández lo documentó muy bien en su momento a través de una fiscal suiza. Del Ponte se apellida.
Entonces recibió dinero del narco. La pregunta es, cuando Ricardo Salinas Pliego contrata o recluta, como quieran llamarle, a Javier Milei y a Cerimedo para abrir la derecha diario en México, ¿sabía que estos hombres trabajaban para la CIA? ¿Sabía que eran asesinos en potencia? En este momento sospechosos. ¿Lo sabía? Yo no dudo, tiene todo el dinero del mundo para investigar. Así que, ¿para qué los contrató Salinas Pliego? Y para mí eso es lo que de, de, de todo esto es lo que me llama la atención. ¿Hay algo más que vincule a Cerimedo y a Javier Negre con Salinas Pliego? Sí, recuerdan, en noviembre de 2025 el gobierno mexicano presentó un análisis sobre la campaña digital alrededor de las movilizaciones de la llamada Generación Z y señaló directamente la participación de Cerimedo con otros operadores digitales, así con vínculos con Atlas Network y el entorno de Ricardo Salinas Pliego. La presidencia señaló entonces que Atlas Network, que además lo conocemos nosotros bien, está dirigido por quién, por Roberto Salinas León, primo muy cercano de Ricardo Salinas Pliego, y existe una alianza abierta entre Atlas Network y el centro Ricardo Salinas Pliego. Así que para mí, Cerimedo trabaja para la CIA. Javier Negre, por lo de su socio, ¿a poco no sabía? Con todo lo que lo reciben en Washington, que además, hay que decirlo porque lo hemos documentado desde aquí, si alguien tiene derecho de picaporte en la oficina de prensa de la Casa Blanca, es Javier Negre, que él lo presume. Él lo presume, así que yo no tengo duda que son Javier Negre y Cerimedo agentes de la CIA. La pregunta ¿es agente de la CIA Ricardo Salinas Pliego? ¿Sabía a quién estaba contratando? Pero claro que lo sabía. No es un donadie. Bueno, sí es un donadie, pero es un magnate que tiene mucho dinero. Así que Salinas Pliego fue quien invitó a Javier Negre. Y según la propia explicación de Negre, es socio de Cerimedo. Así que ya se ha descrito que Cerimedo y Negre forman parte del entorno mediático reclutado por Salinas Pliego. Yo digo, me pregunto, perdón, es una pregunta retórica, ¿hay una conexión política más amplia entre la CIA, Cerimedo, Javier Negre y Salinas Pliego? Ahí está la pregunta retórica, Vicente y Jaime. Que no se nos olvide que en Atlas Network está dirigiendo un primo, creo, de Ricardo Salinas Pliego. Y esto que nos ponían en pantalla Marvel y Ceci, cuando Ricardo Salinas Pliego en redes, pendejo también es a veces, Ricardo Salinas Pliego, deja rastro de esto, ¿no? Dice, y si nos ayuda en México contra estos zurdos criminales, y Javier Negre le contesta a Ricardo Salinas Pliego, será un placer, Ricardo. México es un gran país que merece salir de las garras del comunismo y de una presidenta que, lejos de hermanar a nuestros países, los enfrenta con polémicas estériles de hace siglos. Defendamos la libertad sin miedo a nada ni a nadie. Bueno, pues sin miedo es mucho decir, porque Javier Negre no ha defendido públicamente a su socio. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y por cierto, quiero decir que, fíjate que te mandé las portadas de los periódicos internacionales, los periódicos del mundo, Marvel. Si le bajas, te encontrarás, por ejemplo, a La Nación en Argentina. Intento de feminicidio y corrupción. Un exasesor de Milei preso en Bolivia. Fernando Cerimedo fue señalado como autor intelectual. La víctima lanzó graves acusaciones. La señora Nadia Beller, que era su pareja, fue baleada el lunes en Santa Cruz de la Sierra por dos sicarios vestidos como repartidores. Logró sobrevivir y ayer hizo declaraciones desde el hospital. Acusó a Cerimedo por el intento de feminicidio y aseguró que le había revelado presuntos casos de corrupción en Bolivia y en Argentina. Me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada, dijo Beller en un diálogo con La Nación. Cerimedo fue arrestado en Santa Cruz. En el Clarín, detienen en Bolivia a un ex asesor de Milei tras un ataque de sicarios a su pareja.
Nadia Beller, pareja del consultor Fernando Cerimedo, lo acusó por el ataque a balazos que sufrió de parte de dos personas disfrazadas de repartidores que se llevaron su celular en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Beller dijo estar embarazada del exasesor de Milei y de Jair Bolsonaro y actual consultor del presidente boliviano Rodrigo Paz. Afirmó tener pruebas de presuntos actos de corrupción en que está involucrado Cerimedo. ¡Oh, la madre! Se está poniendo sabrosón el escandalazo y creo que deja claro este caso y las declaraciones de la señora que estuvo a punto de ser asesinada, mi querido Jaime, de el nivel de, de influencia que tienen estos personajes. Hace unos días nos vamos a enlazar después de la mañanera con Julián Macías Tobar, a quien respetamos mucho, conocedor de redes y quien ha sido uno de los principales denunciantes del actuar de Javier Negre y de Cerimedo. Decía decía Julián, oye, ¿cómo puede ser posible que tenga esta influencia Javier Negre en Washington, que le den acceso incluso a entrevistar presidentes como Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones de Venezuela, si hay solo 200 personas conectadas viéndolo en su programa? Pues a lo mejor es pura fachada, o a lo mejor es nada más para generar el contenido que después se replica, como lo han denunciado desde Palacio Nacional todos estos influencers y medios de la derecha. Mi querido Jaime, qué desmadre. Y lo de Alito, que no se nos olvide, ¿eh? Ahora es Loret y Latinos el que lo están exhibiendo, para que luego no vayan a decir que esos medios financiados del gobierno me atacan. No, es Latinos de Loret el que le pone el último coscorrón, mi querido Jaime. Sí, aquí hay, hijo, esta es una historia de intriga que va más allá de, para que veas cómo los traidores siempre terminan traicionándose entre ellos mismos, ¿no? Fíjate, después de que el maestro Paco Cruz ilustró muy bien quién es Fernando Cerimedo, y yo diría, añadiría, ¿cuál es el denominador común de Javier Negre y Fernando Cerimedo? ¿Cuál es el denominador común? El denominador común es que todos ellos, estos criminales, tienen visa vigente de Estados Unidos. Entran, ¡Auch! entran y salen de Estados Unidos cuando se les pega la gana, a diferencia de Andrés Manuel López Beltrán, a quien le han quitado la visa por un capricho del Departamento de Estado, o mejor dicho, de quien era ex embajador de Estados Unidos en México, el famoso quitavisas, ¿cómo se llama? Eh, ay, que fue embajador y que Christopher Landó. Christopher Landó. Christopher Landó, quien evidentemente para mí ha sido el principal responsable de esta decisión. Luego, el segundo elemento que bien señaló el maestro Paco Cruz es que Javier Negre, Fernando Cerimedo son dos activos de la CIA junto con Brad Parscale. Brad Parscale los fichó. Brad Parscale ha sido el estratega de Trump y miembro de la CIA que además trabaja al mismo tiempo para Argentina y para Israel. Otro punto en común que tienen estos criminales, tanto Negre como Fernando Cerimedo, tienen una empresa que trabaja a partir de desinformación y para inflar datos a favor de uno u otro candidato, desviar tendencias, inflar, y han estado muy activos en lo que son las elecciones de Colombia y tienen la mira puesta en México. Eso nadie lo duda. Todos estos son operadores. Es que los planes para intervenir en México, en cierta manera, han tenido un descalabro con la detención de Cerimedo. Y aquí viene la historia de las traiciones, ¿no? Cerimedo, según versión que da su excompañera, esta mujer, Nadia Beller,
es el hombre que habría estado filtrando información contra la hermana de Javier Milei, Karina Milei. Es decir, después de haber sido asesor de Milei, se voltea y filtra información que pone en la mira a la hermana de Milei, Karina Milei, por actos de corrupción, y vaticinan la caída del gobierno de Milei por temas de corrupción. O sea, para que veas, los traidores terminan traicionándose entre ellos mismos. Y a mí me llama la atención, eh, no sé, es como si Máximo Allende, de Objetivo, estuviera validando, aunque sea de forma transversal o de forma tangencial, la, como si estuviera validando a Carlos Loret de Mola por haber balconeado a este Alito Moreno. No sé, me suena extraño que en este mensaje Máximo Allende haya dicho, oye, qué putazo te puso Carlos Loret de Mola, como si Loret de Mola fuera un gran periodista de investigación, ¿no? Yo lo que creo es que evidentemente ha habido ahí un encontronazo de intereses entre la gente de Alito, entre la gente de Madrazo y todos ellos, a saber qué se hicieron para que de esta manera el principal beneficiario de muchas filtraciones durante el gobierno de Calderón, bajo el control de Genaro García Luna, Carlos Loret de Mola, ahora se atreva a lanzarse a la yugular de Alito Moreno. Insisto, los traidores terminan traicionándose entre ellos mismos. Esto se va a poner muy, muy interesante porque de alguna manera estamos hablando, si lo ponemos en el horizonte a mediano plazo, estamos hablando de cómo se están reacomodando las piezas de cara a las elecciones que se están preparando en Brasil, en primera instancia, donde hay una batalla feroz con el apoyo del gobierno de Donald Trump a favor del hijo del señor Jair Bolsonaro. Y en el caso de México, pues evidentemente hemos visto cómo todo este operativo que incluyen a personajes de toda la extrema derecha, comentócratas, Ramón Alberto Garza, personajes como toda esta gente de Artritical, toda esta gente que está ya incorporada y están dispuestos a apostar por una derrota, por una solamente una derrota. Primero lo que van a hacer es tratar de deslegitimar a Morena, ¿no? Presentando al gobierno de Claudia Sheinbaum, presentando al hijo de López Obrador y al propio López Obrador como narcotraficantes, como beneficiarios del huachicol fiscal. Ese es el primer movimiento, pero el segundo movimiento va a venir en el día de las elecciones, cuando vamos a ver cómo personajes como gente que está en el ámbito de actuación de Javier Negre, como, bueno, ya no podrá hacerlo Cerimedo, pero hay gente que sobra ahí porque Israel tiene suficientes activos y la CIA tiene suficientes activos para tratar de meterse, de interferir en las elecciones del 2027 y posteriormente del 2030. Así es que tenemos que estar con la oreja parada todos nosotros, porque realmente yo decía ayer que los monstruos que tenemos enfrente, que son grandes medios de comunicación, todos ellos que han sido comprados, que ya enseñaron el cobre, Reforma, el Universal, TV Azteca, Televisa, El País, todos estos medios que han sido, que están apostando por sepultar a la 4T, van enfrente, que son unos monstruos, son unos gigantes, tienen muchísimos recursos. Y la única opción que tenemos todos nosotros con nuestros recursos escasos es nuestra fuerza como colectivo, como pueblo unido. Todos y cada uno de nosotros tenemos que cerrar filas, porque aquí de lo que se trata, olvídense ustedes de Andrés Manuel, olvídense ustedes de Claudia Sheinbaum, olvídense de todos estos políticos de Morena o de Morena mismo. Lo que tenemos es el desafío de defender el futuro de la nación.
Y yo creo que eso va a ser muy importante, con todas y nuestras precariedades, ¿eh? Yo no sé, con lo que sea, con lo que tengamos a la mano, hay que defender al país, cada uno desde su trinchera. Yo creo que cuando el pueblo se une, y lo ha demostrado miles de veces, lo demostró en el 2018, es posible vencer a estos monstruos, ¿no? Por más recursos, por más traidores que incorporen como Alito Moreno, como a la gente del PAN, como todos estos traidores, el narcoempresario Ricardo Salinas Pliego, Javier Negre, todos estos cucarachas que han traicionado a su país y lo siguen traicionando con tal de mantener sus privilegios, no van a poder pasar, no van a poder pasar porque es importante que entre nosotros creemos conciencia y creamos esta unidad de pueblo que es capaz de hacer frente a estos pinches monstruos, ¿no? Que al final del día demostramos en el 2018 que no eran monstruos, sino que eran molinos de viento, ¿no? Así es que yo creo que sí es importante no como periodistas tenemos la obligación no de dejar como un hecho aislado lo que ha ocurrido con Fernando Cerimedo. Forma parte de una constelación de intereses que están conspirando bajo control de la CIA, de Washington, para tratar de frenar el paso a gobiernos que han decidido de alguna manera, no, han decidido, no de alguna manera, han decidido dejar atrás ese yugo que nos impuso Washington durante tanto tiempo, el consenso de Washington, los tratados de Bretton Woods, con el Fondo Monetario Internacional poniéndonos o con el Pentágono poniéndonos la pata en el cogote. Así es que es muy importante hacer conciencia y que estos no son hechos aislados que afectan a Bolivia, en este caso con un presidente tan corrupto como Rodrigo Paz y su esposa, que permitieron que se les metieran estos bandidos para ellos mismos seguir robando, aprovechar esta oportunidad para robar como nunca. Hemos visto las conspiraciones que se han ensañado contra Evo Morales, ¿no? A quien quisieron apresar, asesinar por todos los medios, ¿no? Así es que estamos enfrentando una embestida de estos poderes y desde México, que somos la esperanza para muchas naciones, tenemos que cerrar filas, queridos amigos. Qué importante lo que estás diciendo. Interesante siempre, mi querido Jaime. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo precisamente para que circule, porque de estos temas no van a hablar en TV Azteca, obviamente, de Ricardo Salinas Pliego, ni en Televisa. Bueno, me llama la atención que en los periódicos de circulación nacional solo en La Jornada aparece la nota en portada. Por eso, likes, 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 lluvia de likes. Si le quitan el like, vuélvanle a dar like, seamos persistentes, ayúdenos con los likes en Sin Censura TV, en Sin Censura Media, en Sin Censura Presenta, en Vicente Serrano Sin Censura. Suscríbase, si le quitan la suscripción, vuelvas a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos, pero es importantísimo los likes, señoras y señores, que no cuestan, pero sí cuentan, aunque se enoje Juan y aunque se enojen por ahí algunos que no nos quieren, pero que aquí están, aquí los traemos. Por cierto, ¿qué dijo Fernando Cerimedo? Creo que lo tienes, ¿no, Marvel? En el evento este en el que Bolsonaro lo presenta con bombo y platillo, hace referencia a un personaje que mencionó Jaime, este cercano a Donald Trump, a la campaña de Donald Trump, que dice, por cierto, la señora que fue herida por estos sicarios, que hasta se quedó en su casa, Fernando Cerimedo. Hay una relación ahí de amistad que podría, no sé, llegar este escándalo incluso a Donald Trump. No lo sé, no lo sé. Pero ¿qué dijo Fernando Cerimedo al recibir este premio, Marvel? A ver si lo tienes por ahí. Debemos de I want to say tenerlo. something in English. Thank you, Brad Parscale, for believing in me all the time and give me your technology, and Tim Dunn for do the fighting in Latin America against socialism. Thank you, Brad. Ah, mira nada más. Dos personajes del círculo de Trump por dar la lucha contra el socialismo. A esto súmale el Honduras Gate,
perdonamos a Juan Orlando Hernández, el presidente narco de Honduras, para que se vaya a encabezar la guerra sucia contra gobiernos como el de Lula en Brasil, como el de Sheinbaum en México, con dinero de Milei, el corrupto de Milei, o con la hermana corrupta, ya no, pero digo, creo que eso también le va a llegar a las patas a Milei. Pero creo que queda evidente. Mira, muéstrame las primeras planas, mi querida Marvel, de los periódicos. Este es un escándalo, diría Rafa Herrera, de proporciones bíblicas. ¿Por qué? Porque son los personajes que están en las campañas de la derecha, de la ultraderecha en Latinoamérica. Dicen ellos mismos que son responsables en parte de que ganara Milei en Argentina, Cast en Chile, en Bolivia Paz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me llama la atención que en el periódico Reforma no aparezca nada, al menos que me lo haya perdido, que en el periódico El Universal no aparezca nada. Ah, eso sí, dicen que Sheinbaum exonera a Andy porque no hay pruebas de algún delito. Pues es lo que dijo la fiscalía, no exoneración presidencial. ¿Cuál otro periódico anda por ahí, mi querida Marvel? A ver, Excelsior, el de Leti Robles de la Rosa y Pascal Beltrán del Río, grandes periodistas. Nada tampoco. A ver, síguele, mi querida Marvel. El Milenio, el Milenio tampoco. Ahí donde publica Joaquín López Dóriga y Héctor Aguilar Mamín. Nada. A ver, ¿dónde más? Ah, en La Jornada. Bueno, pues ahí en La Jornada aparecen hasta las fotografías de estos personajes. Detienen a operador de la ultraderecha por atentar contra su expareja en Bolivia, dice La Jornada, y aparece la fotografía también del socio, Javier Negre. Fernando Cerimedo es asesor de Rodrigo Paz y colaboró con Javier Milei y Jair Bolsonaro. La abogada Nadia Beller sobrevivió a un ataque a balazos y denuncia violencia previa. Revela que el accionista de la derecha Diario le dijo que también era agente de la CIA. Y con la cara de pendejo ahí Javier Negre, sin, por cierto, decir algo en redes sociales todavía. En la última vuelta, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mi querido Paco. No te escuchamos, Paquito, perdóname. Vicente Jaime, no, yo rapidísimo, porque la entrevista que dio ayer Nadia Beller, de veras deja que ver cosas bien interesantes. Por ejemplo, dijo, entre otras cosas, que Fernando Cerimero gobernaba Bolivia, que la fachada era Rodrigo Vaz. Así que eso quiere la derecha Diario para México. Quieren gobernar ellos a través de quien sea, y quien quiere gobernar la CIA. Yo, ya saben, Vicente Jaime, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde, que hoy voy a hablar sobre este caso de la CIA. Siempre decido hasta que Jaime Hernández decide los temas en No Apto para Cínicos, ahí lo voy siguiendo, y él ya sabe que luego le robo los temas, lo digo abiertamente, no es cierto. Jaime sabe que no, pero sabe que lo escucho, pero para mí es muy interesante por lo que dijo en la entrevista a Nadia Beller sobre Fernando Cerimedo, que es un hombre muy cercano a quién, pues a Ricardo Salinas Pliego. Así que yo, ya sabes, Vicente, a las 5 de la tarde, videocharlas sociales de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7, tempranito, a las 6 de la mañana, antes aquí, si es necesario, Vicente. Muchas gracias, mi querido Paco. Querido Jaime, ¿con qué vas a cerrar tú? Oigan, nada más quiero decirle a la gente, no se trata de que estemos rascándole a un caso que no tendría que ver con México porque ocurre en Bolivia, con un argentino. No. A ver, ¿cuántas veces hemos hablado de los esfuerzos para chingarse a gobiernos de izquierda o a gobiernos progresistas o a gobiernos que no van de la mano con la derecha, la ultraderecha o el trompismo? Aquí hemos hablado infinidad de veces. Bueno, pues este caso podría ser tal vez la pieza del ajedrez, del rompecabezas que necesitamos para entender la magnitud de estas fuerzas
malignas de la derecha, mi Además, querido Jaime. Vicente ya y Jaime ya están aquí, no es que vayan a llegar. Ya la derecha diario está aquí, Fernando Cerimedo está aquí, Javier Negre, ¿cuántas veces hemos hablado de él? Están aquí, no es que vayan a llegar o estemos haciendo proyecciones, es que son reclutas de Ricardo Salinas Pliego y ellos armaron con el financiamiento de Salinas Pliego la derecha diario, Vicente y Jaime. Así es. Mi querido Jaime, ¿con qué quieres cerrar antes de que nos gane la presidenta? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchas? Sí, te Sí. escuchamos. Bueno, no, es que yo quiero incidir precisamente en esto último que tú acabas de señalar, Vicente, y te voy a decir de qué forma. Mira, hasta ahora, si se dan ustedes cuenta, y esto le pido por favor a la atención, que también presten atención en lo que acaba de decir Vicente, porque es muy importante. Si se dan cuenta ustedes, los titulares de todos los medios, Argentina, incluso aquí en México, apuntan solamente a Cerimedo. Pero si yo fuera el responsable de ofrecer un titular a esta noticia que ha ocurrido en Bolivia o en La Paz, Bolivia, yo le pondría gran fiasco de la CIA, porque esto ha sido un operativo de la CIA. La CIA se nos ha vendido como un agente, ¿no? Como un agente, sí, todos los agentes de la CIA se les considera así como, wow, ¿no? Superagentes, muy inteligentes, que tienen operaciones. Es lo mismo que pasa con los agentes del Mossad israelí, ¿no? Son legendarios, ¿no? Y mucha gente cree que la gente de la CIA y la gente del Mossad no cometen errores. Pues esto que acaba de ocurrir en La Paz es un error de la CIA, un fiasco que ha puesto al descubierto uno de los operativos de mayor envergadura para hacerse con el control de los gobiernos de Colombia, de Bolivia, de Chile. Este es un gran, porque Brad Parscale, al que agradecía el señor Cerimedo en este acto, este evento que tuvieron en Estados Unidos, es el principal operador de Trump, junto con los servicios de inteligencia de Israel. ¿Se acuerdan aquella conversación que fue filtrada y en la que Juan Orlando Hernández platicaba con el impresentable, no me acuerdo cómo se llama, en el que decía que el dinero estaba siendo aportado por Israel para liberar a Juan Orlando Hernández, para incidir en las elecciones, para evitar a toda costa, para recuperar el poder la derecha y ponerse al servicio de Washington? Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Entonces, este gran fallo de la CIA en La Paz, porque Cerimedo es un activo de la CIA, ¿eh? Y quedó claro cuando le agradece a Brad Parscale en Estados Unidos su apoyo, ¿no? Entonces, que no nos distraiga esta, yo no sé si es falta de pericia o inteligencia periodística, pero para mí es una de las grandes cagadas de la CIA en América Latina, que ha puesto al descubierto la manera que operan y ha puesto también en el escaparate a una mujer que se siente traicionada por este operador de la CIA. ¿Eh? Entonces, es increíble esta historia, ¿no? El componente humano, la forma a veces tan torpe con que opera la CIA, la CIA no es perfecta y por eso hay que estar muy pendientes de estos movimientos, como bien señalaba nuestro gran Vicente. Segundo elemento, y un poco más de lo mismo, en los medios de comunicación en México se han ido, porque era nota, el pataleo de este señor Carlos Gutiérrez Mancilla en el pleno del Instituto Nacional Electoral donde se discutió el presupuesto. Bueno, pero no perdamos de vista que mientras este personaje daba este show en el Instituto Nacional Electoral, desde ayer hablábamos cómo, desde ayer o antier, Alito Moreno ha contratado a una empresa que le maneje la imagen para que salga guapo en los videos, en las fotos, durante las giras que realiza a Estados Unidos. Así es que no se dejen distraer por
pataletas, gruñidos de los golpeadores de Alito. Lo importante sigue siendo Alito, su corrupción, esta forma que tiene de traicionar a México. Así es que hay que estar muy vivos con todo lo que está ocurriendo. Y ya saben, yo los espero a las 13 horas para hablar de estos y otros temas con mi compañera de vida, mi querida esposa, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y la bendición desde el cielo de nuestro querido Yago Matusay. Mi querido Paco, me queda claro después de escuchar estas últimas palabras de Jaime, que sí lo traen así con el tema de la terraza, ¿no? Porque casi mi esposita, Luli, casi le dice Luli. Yo seguramente veo que Hildy, Lourdes Salas, tiene la mano pesada. Yo Con razón, eso veo. con razón luego se le da por maquillarse un poco a Jaime. ¿Por qué será, Paco? Yo lo que digo, Jaime, ¿nos vas a invitar algún día a esa terraza multimillonaria? Por supuesto. Son bienvenidos, ustedes son mi familia. No, porque luego vamos a dejar rastro de nuestras convivencias al calor de un Vega Sicilia y cosas así tipo Negre y Cerimedo. No te creo. Oye, pues les agradezco, mi querido Paco, mi querido Jaime, como siempre. Un placer. Saludos a las familias, a ambas familias, y estamos al pendiente. Mañana, tempranito, desde las 5 su servidor, desde las 6 ustedes, o antes, si lo amerita la noticia, por supuesto, a la 1 de la tarde, no apto para cínicos, siempre tiempo de la Ciudad de México, y a las 5 en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Maestros, es un placer. Ahí estamos. Gracias. El maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz. Y algo que quiero que quede claro, algo que quede claro. En la